Estamos viendo qué es lo que pasa en la Cámara con la decisión de presentar dos proyectos de privatización. Una de Juan Manuel López, lo estuvimos viendo, que firma Pablo Oliveto, y otro de Hernán Lombardi. Está hablando Franco Mojeta, está hablando y diciendo la postura del gobierno. Lo escuchamos. Conversando distraídamente y no atiende ni siquiera la respuesta que le estamos dando. No, acá el diputado es una prórroga de ley, no es una prórroga voluntaria que han establecido los trabajadores. A ver, está contestando Mojeta, está muy interesante todo para escuchar, pero me interesa saber qué es lo que pasó en las últimas horas, Gustavo, porque hubo despidos y los despidos son un elemento más que se suma a toda esta complicación, ¿no? Exactamente, despidos de intercargo. En este caso de intercargo. Exactamente, pero ¿por qué? Porque son delincuentes que trabajaban en esa empresa y que aprovechaban ese lugar para desarrollar esta actividad ilícita que vemos en pantalla. A ver si podemos abrirlo, así lo vemos bien. Son abrevalijas. ¿Cómo abrevalijas? Sí, se dedicaban a robar los objetos de valor que los pasajeros traían en los equipajes. O sea, en ese lugar cerradito donde cargan las valijas, ¿las abrían? Las abrían. Son integrantes de una banda que se dedicaban a robar celulares, carteras, todos los elementos de valor que la gente traía en los vuelos, en el equipaje, los robaban. Y te digo algo, sí. Acá se da un cóctel, María Laura, sí, entre delincuentes, gremialistas y barra bravas de Banfield. Insisto con esto. A ver, ¿podemos explicar mínimamente por qué barra bravas de Banfield y por qué gremialistas? Porque algunos de estos delincuentes pertenecen al gremio que desarrolla este tipo de actividades. Ajá. Y después barra brava de Banfield porque también forman parte de ese grupo más radicalizado de la hinchada de Banfield y también de Tristán Suárez. Y te voy a dar otro antecedente. En 2018 habían detenido a una banda que es en una ramificación de estos que estamos viendo en pantalla, sí, que usaban camionetas con doble fondo ploteadas con el logo de Aerolíneas Argentinas para sacar todos los elementos de valor que robaban en lugares como este. Y además utilizaban puntos ciegos de las cámaras de seguridad para apoderarse de todos los elementos de valor que había en las valijas. A ver, esto lo hemos visto, te cuento, Gustavo, y vos también lo debés saber, a lo largo de mi trabajo de estas décadas, lo he visto muchas veces. ¿Cómo puede ser que esto siga sucediendo? Como verán, hay cámaras donde se lo filma. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo se explica? Pasa porque detienen a una parte de la banda, después siguen, se calman un tiempo y después vuelven. Y además en algunos casos tienen protección, insisto, de la barra brava y protección de algunos sindicalistas también. Sobre los sindicalistas se está hablando Mojeta, a ver si lo podemos escuchar. Dijo que son los que más perjudican a la empresa, por ejemplo. A ver si lo escuchamos. Ha sido la misma para todos los trabajadores y no tienen por qué tener ningún tipo de privilegio ni coronita los trabajadores de la industria aeronáutica, porque aparte 2 gremios de los 5 cerraron la paritaria, tampoco pueden pretender cerrar sobre los trabajadores de su propio sector una paritaria aún mayor, cuando justamente la compañía, al haberse desregulado las bandas tarifarias, tiene la posibilidad de manejar sus tarifas según la conveniencia comercial y los márgenes que necesiten para poder hacer frente a los costos de una paritaria. Y la última aclaración es que lógicamente es 100% falso que la paritaria haya estado cerrada y se haya dado una orden a la empresa de no cerrarla. Insisto, de los 5 gremios, 2 la cerraron, estos 3 no quisieron cerrar y siguen hoy sin quererla cerrar. Así que es una decisión totalmente unilateral de los sindicatos no cerrar la paritaria que ya se firmó en el resto de los gremios. Y creo que no tenía más anotaciones. A ver, a propósito de esto también habría que sumar, mientras vemos a Mojeta, Gustavo, que hubo despidos en el último paro, ¿no? El despido de pilotos, Carabá. Exactamente, 3 pilotos que se negaron a volar y que habían sido despedidos porque
cuando tenían que cumplir con esa parte del trabajo, que era nada más y nada menos que traer un avión de vuelta, se negaron directamente a volar, y eso fue lo que había motivado también, María Laura, en otro paro, que por más que no le gusta que le diga, eso fue un paro salvaje. Por más que el dirigente, el máximo referente gremial del sindicato de los pilotos diga que no hay derechos absolutos, eso es falso. La gente tiene derecho, cuando compra un pasaje, a que le den el servicio por el cual pagó. Y acá... Pero bueno, a ver, para hablar concretamente de los despidos tuvieron que ver con no traer un avión, básicamente, no por el paro. Básicamente fue eso. Y eso fue lo que después desató una medida de fuerza. Se negaron a cumplir con el trabajo. Negaron a cumplir con lo que la empresa pedía. Exactamente, que era justamente, a pesar de que no había un gerente de operaciones, como bien también se marca, ellos tenían la orden de traer ese avión de vuelta y no cumplieron con lo que les pidió la empresa. Por eso lo despidieron. A ver, esto la palabra no es muy elegante, pero se va encarajinando, ¿no? Porque en la medida en que se potencia el conflicto, cada vez se suman más cuestiones, como por ejemplo ese despido de los pilotos en el paro, ¿no, Facundo? Es que por eso son como capas. Son como capas. Son como capas, por eso digo. Un primer origen de todo es visiones distintas sobre qué queremos hacer con el país. Sí. ¿No? Ese es el primero, eso está latente. Con la política aerocomercial. Sí, después, específicamente, ¿qué definimos para la política aerocomercial del país? Después, ¿qué hacemos con aerolíneas? Aerolíneas Argentinas, digo, porque vos podés decir, abro todo, la privatizo, pero aún el proceso de privatización de aerolíneas es un proceso muy complejo, justamente porque la pregunta es, si vos no resolvés ante las condiciones en que privatizás aerolíneas, ¿quién va a querer aerolíneas? Exactamente. ¿Quién lo va a querer? Un privado que se va a comprar todos estos conflictos que tiene hoy el Estado. ¿Va a venir un privado y va a poner la plata que falta? Pero además un privado que compraría una aerolínea que da pérdidas. No parece posible. Requiere un saneamiento. Es muy interesante. A ver si podemos hablar con quienes están trabajando en el otro proyecto. Ustedes me dirán, producción, porque estoy esperando esto. Y te agrego un elemento más, María Laura. Y después está el conflicto gremial. También. Que es otra cosa, salarial. El conflicto gremial que tiene dos facetas. Los gremios que quieren intervenir en la discusión de hacia dónde va Aerolíneas, la discusión estratégica, y los gremios que quieren discutir cuánto ganan pasado mañana. Entonces, se te mezclan como distintos temas y distintos elementos. Bueno, digamos, no está claro en cada momento qué parte de la situación se está discutiendo. Lo ideal sería que en el Congreso se discuta lo estratégico, ¿no? Sí, y hay dos temas que van quedando de todas las conversaciones que estamos teniendo. Uno es lo que planteamos acá, lo planteó Facundo, se privatizó y no funcionó. ¿Qué hay de nuevo para privatizarlo ahora? ¿Qué sería de distinto cuando la gente tiene ese recuerdo también de que las privatizaciones tuvieron un montón de conflictos, por un lado? Y por el otro, ¿en qué medida una empresa querría tomar una aerolínea como la que está? Porque lo que no se está hablando, en parte sí se está hablando, y lo dijo Mojeta recién en la comisión, es que es necesario cambios en los convenios colectivos de trabajo. Pero eso ahí es un punto mucho más sensible, difícil, donde te metes en temas sindicales, donde muchos más se oponen, pero son los que traban también inversiones, son los que dificultan que vengan empresas, porque también lo que van a decir los que falló la privatización también era porque tenía conflicto todo el tiempo también gremial que le dificultaba funcionar como funcionaban quizás otras aerolíneas en el mundo. Muy complejo hacer eso, muy complejo, es casi una utopía, y lo que habría que tratar es de que ahora no pierda plata, porque hasta que se cambien cuestiones también hay que intentar en el camino. Esperá que tengo a Silvana Giudici. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás, Nacho, con ella, ¿verdad? María Laura, sí, estamos escuchando atentos a Nejamsky y por supuesto a toda la mesa. Estamos con la diputada del PRO, que bueno, hoy también ha pasado por aquí por las cámaras y ha defendido también lo que es la intención de privatizar aerolíneas y abrir los cielos, por así decirlo. Diputada, arranco por algo que quizás no le habíamos preguntado, pero afuera hay muchos empleados de aerolíneas, en la plaza hay muchos también que apoyan que la aerolínea siga siendo de bandera y que siga siendo estatal. Y teníamos entendido que se los iba a incluir en los debates de comisión, si va a haber espacio para empleados o incluso miembros de los gremios. Los presidentes del plenario sostuvieron que van a abrir a la próxima reunión a expositores, seguramente van a poder plantear su posición. Pero la verdad que lo que ha sucedido hoy es muy importante, porque queda de manifiesto que no solo se trata de
privatizar una empresa, sino que de lo que se trata es de fijar una política aerocomercial que termine con los errores del pasado. Miren, mientras ustedes hablaban, los escuchaba atentamente, María Laura, y recordaba que la privatización hecha en el 99 fue hecha de una manera ruinosa, porque el Estado se hizo cargo de la deuda, que eran 800 millones de dólares, y Iberia, que en ese momento era la destinataria de aerolíneas, solo pagó 260 millones. Después, en el 94, se vende la acción de oro de aerolíneas y aparece la asociación con Marsans. Pero lo peor de todo ese proceso es cuando aparece Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner, estatizando de manera casi confiscatoria lo que nos vale todavía un juicio en el CIADI que está pendiente de cobrarse de 340 millones de dólares. Entonces, la política implementada hasta ahora fue absolutamente errática. Cuando el gobierno de errática, errática y algo más, errática y mal implementada en los dos casos. Por supuesto. Mal implementada, o sea, gravemente implementada, nada de que ustedes me preguntan, porque podría ser errática, pero alguno de lo errático, bueno, no hay nada que festejar ni en la privatización ni en la estatización. No hay nada que festejar, y por eso te decía esta historia, porque es importante la pregunta que me hacían recién sobre qué le decimos a los empleados y a los gremios. Bueno, les decimos que busquen en esta historia quiénes fueron los responsables, porque el problema no es solamente el dominio de la empresa, si es privada o si es estatal. Claro. También es la falta de competencia, un Estado bobo que termina financiando y dando, desde el momento de la estatización de Kicillof hasta ahora, Aerolíneas nos costó a todos los argentinos 8.000 millones de dólares. Lo escuchamos decirlo el Tesoro en déficit. Al funcionario en déficit. Por supuesto que lo escuchamos. ¿Y cuánto vale hoy una aerolínea? ¿Cuándo vale una aerolínea de las primeras aerolíneas en el mundo? 7.500 millones. ¿Se dan cuenta que perdimos la posibilidad para los argentinos incluso de comprar una línea competitiva y la gastamos en privilegios, en mal eficiencia en la administración, en que se llenó de ñoquis aerolíneas, y de eso también hay que hablar? Entonces, en esta situación donde hay paros salvajes que dejan 15.000 personas en tierra, con cada medida de fuerza de Viró representan pérdida para la compañía más o menos 3 millones de dólares por día. ¿Quién paga todo eso? Creo que los trabajadores, al hacer solo la bandera de la no privatización, se equivocan, porque gran parte de las penurias que pasan también los empleados de la empresa tienen que ver con esta política de apropiación del Estado sobre una empresa privada para, en vez de hacerla eficiente, con mejores tarifas, mejores servicios, sostener estructuras partidarias. Lamentablemente, esa es la conclusión. Me parece que hay cosas que impiden la conversación, porque, por ejemplo, recién hablábamos con dos azafatas que nos explicaban que la cuestión salarial no pueden discutirla desde hace muchos días, que no está abierto la conversación. La última vez que tuvieron una reunión no les plantearon absolutamente ningún cambio. No es que es una conversación, sino que el gobierno dice aumentamos esto, que es inferior a los números que ellos tienen y de la inflación de una manera importante, digamos, hay muchas diferencias. Y ellas ponen, como muchas otras personas, esa dificultad que creen que tiene que resolverse, pero no el resto de las conversaciones. Digo porque cuando uno habla como en este caso con tripulantes o con personas de carne y hueso, por más que algunas tengan alguna actividad gremial, lo ponen adelante, digamos. El gobierno en algún momento no conversa, dispone o la empresa que dispone que el aumento es inferior y que es pequeño y que esto es lo que tienen para dar, y claro, ya los demás están a la defensiva con todo, ¿no? Los trabajadores. Es una distorsión impresionante, producto de esta historia que te cuento. Cuando vos tenés una paritaria con el Estado Nacional, porque pensás que al Estado Nacional le podés sacar las mismas condiciones, porque siempre tiene una caja interminable que terminan pagando todos los argentinos, y no lo haces en un marco de racionalidad en lo que es hoy el mercado aerocomercial y el resto de las empresas de líneas aéreas que no tienen estos privilegios, como por ejemplo pasajes para toda la familia para irse en primera. Estás hablando de los pilotos. Yo estaba hablando con azafatas, los pilotos, ¿no? Pero también hablo de los tripulantes, también hablo de intercargo, también hablo de esta suerte de Biblia que hizo el kirchnerismo, de que la estatización también
tenía que ser con el monopolio absoluto para una aerolínea que no puede brindar los servicios en un mercado competitivo como hoy sucede en otros países. Entonces yo estoy de acuerdo, hay que buscar muchas más posibilidades de generar puestos de trabajo para las azafatas, para los tripulantes, para los pilotos, pero tenemos que hacerlo en un contexto donde el Estado no sea siempre el que pone la plata, por ejemplo, con una medida de fuerza que te cuesta $3 millones por día, que salen esos $3 millones del mismo lugar donde saldrían las mejoras de las azafatas, ¿no? Absolutamente. Resulta que Lombardi habló de cambiar los convenios laborales. Es un tema que de verdad no estaría sucediendo. Es muy difícil hablar esa discusión si es que la quiere abrir. Digo, ¿cuáles son los tiempos que estiman ustedes de conversaciones? Si es que van a conversar también, ¿no? Si es que se conversa o no mira, María Laura, yo no hablo por el Ejecutivo, hablo por el PRO, hablo por el PRO y por la decisión que tenemos de salir con este proyecto que nos parece importante para darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda destrabar todo este conflicto. Ahora, en muchas actividades, para tu pregunta, en el mundo hay ejemplos de cambio de los convenios colectivos de trabajo en la actividad futura. También lo que se puede discutir es eso, no soy yo la autoridad del gobierno para decirlo, pero no puede ser un tema tabú, no discutamos sobre los convenios colectivos de trabajo del 45 porque entonces el peronismo enseguida te discute, el sindicalismo te discute. No, miren, si queremos más puestos de trabajo, la solución a lo mejor es cambiar los convenios de colectivo de trabajo para adelante, para toda la actividad nueva. Esto se hace mucho en el tema audiovisual, por ejemplo. Y aunque no sea fácil, son desafíos que hay que abordar, porque así la situación no va más. No puede ser que una persona que viaja en tren todos los días en el conurbano termine subsidiando a un pasaje de aerolínea que se va a Miami. Silvana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Palazzo, a ver si lo podemos escuchar, porque justo empezamos la conversación con Silvana y está hablando un diputado de Unión por la Patria. ¿Terminó? Creo que terminó, sí. A ver. Señora Presidente. Bueno. Lo que noto pero bueno, estamos viendo en vivo lo que está pasando. Lilia Lemoine habla ahora. Lilia Lemoine. Resulta que Milei está viajando desde Buenos Aires hasta Córdoba. ¿Cuál es su intención? Ver los incendios, ver todos los focos de los incendios y